A ver, en este vídeo vamos a ver ecuaciones que tienen la x dentro de alguna raíz cuadrada, aparte de poder tenerla fuera. Bueno, el problema de una ecuación con una raíz cuadrada es que a la hora de intentar despejar la x, ¿cómo hacemos para sacar la x de la raíz? Eso es complicado. Muy complicado, eso muchas veces no se puede hacer, tal y como está escrita así. Entonces tenemos que intentar hacer algún truquillo. ¿Qué pasa con los trucos que utilizamos en las ecuaciones? Pues que a veces esos trucos generan soluciones distintas de las soluciones de la ecuación inicial. Eso no sería problema. Lo que sería un problema es que, aparte de generarme alguna solución que no es de la ecuación inicial, desaparecieran soluciones de la ecuación inicial, por lo tanto no me serviría para nada. En este caso, lo que vamos a hacer es, claro, la manera de hacer desaparecer una raíz cuadrada es elevando al cuadrado. Pero para que desaparezca, esa raíz cuadrada tiene que estar sola. Pues si tengo una suma con una raíz cuadrada, al elevar al cuadrado, si yo aquí elevar al cuadrado la raíz más 2, como es una suma al cuadrado, me quedaría un producto notable, que sería el cuadrado del primero, desapareciendo la raíz, más el cuadrado del segundo, que no tiene raíz, más 2 veces el primero por el segundo, me volvería a aparecer la raíz ahí, o no desaparecería. La única manera de hacerlo desaparecer es dejar la raíz cuadrada sola en uno de los dos lados de la ecuación. Para lo cual, voy a moverte esto para aquí, para que lo veas mejor. No sé si así se va a ver bien. Espera. Bueno, tenemos el 2 este, lo pasamos al otro lado. Me queda x cuadrado más 7 igual a 2x menos 2. Y entonces, en los dos términos, las dos partes de la ecuación, lo que hacemos es elevar al cuadrado las dos. Entonces, la raíz cuadrada elevada al cuadrado desaparece la raíz, me queda x cuadrado más 7. Y el cuadrado de x menos 2, de 2x menos 2, es el cuadrado del primero, 4x cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2x, 4x por 2 menos 8x, más el cuadrado del segundo, que es 4. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado que yo voy a resolver. En este caso, x cuadrado más 7 lo trasladamos a este lado para que la x cuadrado me quede positivo, me queda la ecuación 3x cuadrado menos 8x menos 3 igual a 0, y resolvemos con la ecuación. Resolvemos la ecuación. Dentro de la raíz me queda 100, por tanto la raíz es 10, y las soluciones posibles son el 3 y el menos 1/3. Bueno, una vez que hemos llegado aquí, tenemos que sustituir los dos valores en la ecuación inicial. Siempre en la ecuación inicial. Nunca en ninguna ecuación de por el camino. ¿De acuerdo? Ni tan siquiera en esta. En esta inicial de aquí. Cojo el 3 y lo sustituyo. 3 al cuadrado 9, más 7 16, la raíz de 6 4, 4 más 2 6. ¿Es igual que 2 por 3? Sí. Como es igual que 2 por 3, la primera solución es una solución válida. Cogemos menos 1/3 y lo sustituyo. Menos 1/3 al cuadrado, me quedaría un noveno. Más 7, que son 63 novenos, son 64 novenos. Que la raíz es 8/3. 8/3 más 2, me quedaría 14/3. Y en cambio, 2 por menos 1/3 es menos 2/3. Por tanto, estos dos no son iguales. Esto significa que la segunda solución, el menos 1/3, no es una solución válida. ¿De acuerdo? Bueno, un segundo tipo de ecuaciones de este estilo son ecuaciones que tienen dos raíces. Bueno, a esta la dejaremos para otro vídeo a continuación, ¿vale? Ahora lo que vamos a aprovechar es para hacer las ecuaciones que aparecen aquí. Las ecuaciones de la página 65, el ejercicio número 4, ¿vale? En este caso vamos a hacer las tres primeras. Bueno, yo voy a hacerte una de ellas para que veas cómo se hace, repitiéndotelo, y luego las otras dos las haces tú, ¿vale? Venga, vamos a empezar. A ver, la primera ecuación que nos plantean ya tiene la raíz sola
en uno de los dos lados de la ecuación. Por lo tanto, automáticamente podemos elevar al cuadrado los dos términos, ¿vale? El cuadrado con la raíz desaparece y me queda 4x más 5 será igual al cuadrado de x más 2. Aquí siempre es un producto notable. Queda x cuadrado, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más 2 veces el primero por el segundo, me queda 2 por 2x, 4x. Pasamos todo a un lado. En este caso, como la x cuadrado es positiva aquí, vamos a trasladar a este lado aquí. Podemos poner 0 igual o, después de que poner igual a 0. Nos daría igual, ¿eh? Entonces me queda x cuadrado más 4 más 4x menos 4x menos 5 igual a 0. El 4x menos 4x desaparece. El 4 menos 5 me queda menos 1. Me queda x cuadrado menos 1 igual a 0. Por lo tanto, x cuadrado igual a 1, lo que implica que la x vale siempre más menos 1. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Comprobación. X igual a 1. Sustituyo en la ecuación inicial la raíz de 4 por 1 más 5. Esto me da la raíz de 9, que es 3. Y en el segundo término era x más 2. Luego me queda 1 más 2 igual a 3. Como son iguales, esta solución es válida. ¿De acuerdo? Con el x igual a menos 1, pues ¿qué tengo? Tengo por un lado la raíz de 4 por menos 1 más 5 es menos 4 más 5, 1, la raíz de 1 que es 1. Y en el otro lado de la ecuación me queda menos 1 más 2 igual a 1. Los dos casos obtengo la misma solución, por lo tanto también es válida. ¿De acuerdo? En este caso las dos soluciones que hemos obtenido son soluciones válidas. ¿De acuerdo? Las dos comprobaciones tienen que aparecer perfectamente hechas y separadas. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Siguiente. La siguiente ecuación, x menos la raíz de 2x menos 3. Bueno, no sé si es la b o la c. Espera, voy a mirar. Es la c. A ver. Entonces aquí es c. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se resuelve? Vamos a dejar la raíz sola en uno de los dos lados. Como aquí la tengo negativa, la paso al otro lado positiva. Y el 1 lo paso para aquí y me queda la raíz de 2x menos 3. Y ahora elevo al cuadrado los dos términos. Me queda x cuadrado menos 2x más 1, desarrollando ya la fórmula de producto notable, igual a 2x menos 3. Pasando todo a un lado, me queda x cuadrado menos 2x menos 4x y 1 más 3 más 4 igual a 0. Resolvemos la ecuación. X igual a menos b, 4 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, 16 menos 16 partido por 2. Ahora me queda 2. Es la única solución de esta ecuación. Bien, entonces ¿yo qué hago? Comprobaremos si es válida o no. ¿Cómo? 2 menos la raíz de 2 por 2 menos 3, me queda 2 menos la raíz de 1, que es 2 menos 1, que es 1. Que sí coincide con el otro término. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es válida. Es una solución válida. ¿De acuerdo? Bueno, intenta hacer tú el B y, espera, en la página 74, espero que en el de castellano tenga la misma numeración, tenemos desde el ejercicio 7 y el 8, que son del tipo de ecuaciones con las x en el denominador, y el 9, el 10, son ecuaciones en las que aparece en el 9 todo el rato una única raíz, y en el 10, quitando la primera que también tiene una única raíz, las otras son con dos, esta tampoco es con dos raíces, con una raíz, ¿vale? Más adelante intentaré hacerte otro vídeo para ver cómo se resuelven, que es un poquito más complicado, pues es prácticamente parecido, las ecuaciones con dos raíces. Venga.